Hola, què tal estan? Molt bona vesprada. En este programa especial que estem fent des de la Universitat d'Estiu de Gandia, que ja saben que en esta edició es dedica a Europa, avui tenim un convidat molt especial. Ell és Slobodan Chasule. Ell és ambaixador de Macedònia ací a Espanya. Ell imparteix avui un curs, participa en un dels cursos que s'anomena Les noves fronteres de la Unió Europea. Anem a parlar de Macedònia en la primera part i de com Macedònia vol entrar a formar part de la Unió Europea. Volem preguntar-li a Slobodan per què volen formar part de la Unió Europea ara que sembla ser que la Unió Europea està un poc en crisi, ara també que els grecs semblava que se'n podien anar, que no, bueno, amb tot el que està passant en la Unió Europea, per què un país vol entrar a formar part? I també volem aprofitar que ell és una persona que ha sigut corresponsal, que ha sigut periodista i que té una trajectòria molt destacada en aquest àmbit, molt interessant, i volem també tindre una conversa amb ell sobre aquest assumpte. El primer que anem a fer és donar-li la benvinguda y saludarlo. Slobodan Chasule, gracias por estar con nosotros, por atendernos. Gracias a ustedes por haberme invitado. Vamos a hablar primero de las nuevas fronteras de la Unión Europea. Es el título del curso que usted va a impartir aquí como embajador de Macedonia en España, porque Macedonia quiere entrar a formar parte de la Unión Europea. Pues desde los años 90 durante las guerras yugoslavas, que eran quizá las guerras civiles las peores, más barbáricas del siglo XX en Europa, mi país quedó fuera de este infierno de eventos y en aquella época para nosotros la Unión Europea y la Alianza Militar, la OTAN, eran de una manera entidades que podían garantizar la seguridad, la existencia de nuestro país. Por lo tanto, fuimos junto con Eslovenia, que es otra república, es otro estado que se separó de Yugoslavia, hicimos un esfuerzo a acercarnos a la Unión Europea y tornarnos miembros. Desde entonces hasta ahora han pasado muchos años, ¿no? Estamos en la espera, después de haber cumplido casi todo, menos un requisito que no está en los criterios de membresía establecidos por la Unión Europea en Copenhague, cambiar el nombre. Es una insistencia griega y como el sistema de votación en la Unión Europea es por consenso, si un país no esté de acuerdo, entonces no se toma la decisión y en este caso Macedonia no puede ascender a la Unión Europea. Estamos en esta situación de candidatos. Candidato oficial, Oficial, ya este será el 6º año ya. Y cada año la Comisión le recomienda al Consejo que toma las decisiones políticas como esta, el ascenso de Macedonia, la iniciación el comienzo de las negociaciones de ascensión, pero por el bloqueo de Grecia el Consejo no puede aceptar esta recomendación de la Comisión Europea y nosotros nos quedamos fuera. En el entretanto, Eslovenia entró. Ahora que nosotros ya estamos listos para entrar, Croacia comenzó su proceso. Me acuerdo haberlos visitado en el año 2000. Yo participaba del equipo de negociación con la Unión Europea. Nos fuimos a Zagreb porque uno de los requisitos de los convenios que habíamos firmado con la Unión Europea era establecer relaciones de cooperación con los vecinos. Entonces, como Serbia estaba en caos, el otro vecino más cercano, bueno, con Grecia era imposible, todavía no nos reconocemos como países, entonces nos fuimos a Croacia. Y ellos se quedaron sorpresos. ¿Cómo es posible que Europa nos querrá a nosotros? Se quedaron con un poco de envidia por lo que habíamos conseguido nosotros. Ellos entraron este año en la Unión Europea, después de ese proceso que iniciaron en aquella época, y nosotros todavía estamos en la espera. Bueno, pero entonces hay un estancamiento. Porque si ustedes no están dispuestos a cambiar su nombre, se llama República de Macedonia. Es que aquí en España yo creo que la gente puede entender este proceso de cuidar de tu identidad, de tu cultura, de tu historia, de tu lenguaje,
que en realidad son los elementos de tu presencia, de tu identidad. Entonces, para nosotros es absolutamente inaceptable y totalmente irracional que un vecino nuestro insistiera en que modifiquemos el nombre porque dicen que la cultura de la antigua Macedonia y la historia de la antigua Macedonia pertenece a ellos y nosotros la estamos robando. Es también una posición irracional porque a mí, después de estudiar y vivir y ver cosas en la vida, tantas en mi profesión, alguien me puede convencer de que hay una manera de robar la historia que es patrimonio de la humanidad, o sea, los elementos de las culturas que el ser humano ha creado, ha vivido, ha sufrido, son patrimonio de todos. Por lo tanto, ¿cómo es que puede existir una nación en el mundo que tiene un vacío desde el 1945, cuando por fin en la guerra contra la ocupación nazista y fascista creamos la República? Es que a partir de, o sea, yendo atrás del 1945, no tener nada. O sea, nuestros vecinos dicen que todos los acontecimientos, todos los hechos históricos, toda la creación cultural, toda la existencia en nuestra región les pertenece a ellos y ya no a nosotros. Entonces, es un esfuerzo de negar la existencia del Estado. Mientras estábamos en la Federación Yugoslava, estos vecinos, en especial Grecia, nos reconocían como la República Socialista de Macedonia. Ahora, eliminamos lo de socialista porque somos un país democrático, con un sistema democrático en desarrollo, pero que ha avanzado mucho más de lo que Grecia, que es miembro de la Unión Europea, tiene, y los demás vecinos que ya entraron en la Unión y van a entrar como Serbia, pero nosotros tenemos un sistema todavía más desarrollado porque somos una sociedad, un país multiétnico, multicultural, tenemos comunidades étnicas con plenos derechos, o sea, y nos desarrollamos todos juntos. Entonces, lo que se nos quiere imponer es perder justamente lo que queríamos proteger con la membresía dentro de la Unión Europea, y se nos quiere negar todo lo que hemos adquirido en base de los valores, y la Unión Europea sí los tiene. Para entrar en la Unión tenemos que abrir mano de todo esto. Bueno, esto es imposible, pero también le hace muchísimo daño a la idea europea de un hogar común, porque conjunto en paz, unido. Reconocimiento de diferencias. Es que pues todo comenzó cuando Francia y Alemania se pusieron de acuerdo de que pues pueden cooperar, que ya no tienen litigios fronterizos y aspiraciones territoriales uno sobre el otro. Es la base del acuerdo de carbón y de acero, porque en base de todo conflicto, en especial en Europa, es la economía. O sea, sí, todo surgió como comunidad, claro, económica. Entonces sí se desarrolló un edificio tan eficaz hasta cierto punto, hasta ahora, por ejemplo, pero yo creo que sobrepasará los problemas con los que se está enfrentando la Unión Europea. Entonces, todo este valor, que sí tiene más valor que problemas, está puesto en una situación de chantaje. Grecia dice, si quieren adquirir esto, y nosotros ya hemos cumplido todas las condiciones y los requisitos, entonces si quieren formar parte de esto, tienen que abrir mano de su Estado, dejar de tener un Estado tal como lo reconocen ustedes. Entonces ese tipo de chantaje ustedes no a lo nuestro país, con los valores, o sea, los valores de la Unión Europea fueron creados justamente para proteger la existencia de los estados europeos y las diferencias. Entonces, lo que se nos dice a nosotros es, si quieren estar ahí, tienen que aceptar un dictado o una condición de imposición, abrir mano de su existencia, de su identidad,
y entrar. Entonces entraremos como qué. Ya dentro de esto seremos lo que. Entonces nuestros socios, la comunidad mayoritaria después de nosotros, o sea, los 20% de albaneses que son otra nación, otra cultura, otra religión, en este momento están demasiado preocupados porque dicen que si la nación Macedonia desapareciera con el cambio de su nombre, perdiera su identidad, entonces se convertirá en ¿qué? En minorías de Serbia, Bulgaria y Grecia. Entonces, ¿cómo es que los albaneses que consideran a Macedonia también su Estado protegerán la existencia de esta entidad frente a los intereses desde hace siglos de Serbia, Bulgaria y Grecia en obtener una parte de Macedonia, que fue la última nación que se separó del Imperio Otomano y adquirió una especie de soberanía, identidad y Estado? Entonces, sí, tiene en su pregunta también tiene mucha razón cuando dice, ¿cómo es que quieren entrar en eso? Pues sí, el otro daño que se le hace... Volvemos entonces a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué Macedonia quiere formar parte de una Europa? Porque todavía creemos que podemos conseguir un hogar común, porque nosotros ya estamos rodeados de la Unión Europea. Ahora con las negociaciones de ascensión de Serbia, que es un país incompleto, al igual que a Chipre, se tiene una parte que consideran como parte de su territorio soberano, pero son entidades diferentes, el norte de Chipre y Kosovo en Serbia. Pero ahora que Serbia entrará en la Unión dentro de poco porque tiene otros valores que les interesan a Europa y al mercado común y al sistema ese que la Unión es más que nada una entidad económica, y necesita de este tipo de integración. Entonces, ya entrando hasta Serbia, que no olviden, fue el causante de las guerras civiles, de las que nosotros no participamos, entrará a lo mejor antes que nosotros, entonces nosotros nos quedaríamos como una oasis dentro del territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, ya no es una cuestión de nuevas fronteras, ya es con la inclusión de Serbia y luego con la retoma de las negociaciones con Turquía, tal como decidió el Consejo, comenzarán a partir de enero. Nosotros nos quedamos dentro de la Unión Europea y ya es una cuestión de reintegración del continente, porque la península balcánica, al igual que la penínica y la ibérica, son parte de Europa y siempre lo fueron. O sea, fueron el centro de aquella Europa de los imperios, el romano y luego el romano y el bizancio, el Santo Imperio Romano de Carlos V, que era Carlos I en España. Entonces, ya somos Europa, pero, como le digo, creemos que este proceso tendrá que continuar, tendrá que terminar. Por una cuestión geográfica, de aglutinar a todo. Por una gestión que se basa en la idea misma de la Unión Europea. De la Unión. De crear una entidad política, económica y social a servicio de todos nosotros, porque por menor que sea la zona no incluida, siempre será un generador de crisis que en momento dado los que controlan las fuerzas de esta crisis pondrán la Unión Europea en una situación de tener que resolver problemas, continuar invirtiendo en cosas imposibles, invirtiendo en crisis en vez de tener el continente en paz para dedicarse a lo más importante ahora es salvar la economía y las finanzas y el bienestar de los ciudadanos de Europa. Por lo tanto, todavía creemos en Europa, pero hay gente, y esto crece, que dicen pues nosotros somos 2 millones, 1.600.000 macedonios y otros 300.000 albaneses, luego Roma, serbios, turcos, vlagios, griegos, búlgaros. Somos una Suiza de los Balcanes por la diversidad cultural y nacional que tenemos. Entonces dicen, si Suiza no está dentro de la Unión y si Liechtenstein tampoco, o sea, Liechtenstein es más o menos al tamaño de nosotros, Suiza es
un poco más grande y más rica, pero si ellos no han entrado por razones muy similares a las nuestras, ¿por qué deberíamos entrar nosotros? Porque a la hora, o sea, porque para entrar tenemos que perder el Estado que queríamos en los años 90 proteger dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, el proceso de inclusión se torna absolutamente irracional. Y esto crece, con esto crece el desgaste de los valores de la Unión Europea que... Esa Europa unida en la diversidad, claro. Claro, que usted y me está por diciendo. supuesto, ahí está en el caso de Macedonia demostrando una debilidad política, o sea, lo que la gente no entiende es cómo no se le puede decir a Grecia disciplinar, no en la manera ruda, Claro, que pero un país pueda... convencerlos de que la solidaridad de la Unión Europea es una avenida de dos sentidos. Si todo el mundo, incluyendo a España y la pobre de Eslovenia ahora que está en crisis porque tenía que ayudar con créditos a Grecia, ¿cómo es que el país receptor de todo eso no lo pueden convencer de que de vuelta tendría que dar algo de solidaridad? Y esta solidaridad no sería hacia la nación macedonia, sino hacia el proyecto idealizado de todos nosotros de una Europa unida. Entonces, su aportación, su compromiso con nosotros sería un valor, porque acabaría el proceso de reintegración, faltarán integrarlos y Kosovo ahorita comenzará sus negociaciones de estabilización y aproximación. Albania ya obtendrá su candidatura y faltaría Bosnia, que por fin entrará. Entonces, todo este proceso está bloqueado porque Grecia dice que los antiguos macedonios eran griegos. El término de Grecia no existía en aquella época. Habían ciudades helénicas y había el Estado de Macedonia. Sí que veo que bueno, centran en eso toda la es una discusión locura, porque está ahí todo el quid de la cuestión, claro. Y además es una mentira, no es verdad. Nunca, pero nunca, las dos entidades, la Liga de Ciudades Helénicas y el Reino de Macedonia, formaban parte de un Estado, de una cultura, tenían lenguajes diferentes y Macedonia en la época de Felipe y de Alejandro conquistaba a las ciudades griegas y eran súbditos del Estado de Macedonia. No al revés, pero nosotros no queremos vivir en el pasado, pero tampoco queremos abrir mano de algo que es patrimonio y nuestro y de los griegos. Pues a ver qué pasa, a ver si se convierten ustedes en el eterno candidato oficial a entrar en la Unión Europea. Si es que si la Unión Europea no consigue salirse de la crisis económica que tiene ahora, y si no puede resolver el problema de los Balcanes, donde la pieza más importante del mosaico es Macedonia, no creo que durará tanto como para que nos hiciéramos miembros de ella. Es una previsión un poco, vamos a ver, pesimista de un embajador y una persona como yo que ha dedicado 20 años de su vida a tratar de hacer realidad la Unión Europea en la península balcánica, pero en democracias son los ciudadanos que deciden. Y si esos ciudadanos consideran a Europa como una entidad débil y traicionera, no van a votar en un referéndum para hacernos miembros de la Unión Europea y todavía menos modificando nuestro nombre. Quería hablar también de usted, se nos hace un poco ya tarde, porque quería hablar también de su parte como embajador de España. Hace muy poquito que es embajador de España, lleva tan solo desde el 15 de marzo. Sí, 4 meses y algunos días. Dígame un poco cómo ve España, cómo es su vida aquí, si es como se esperaba, cómo se ve España desde Macedonia. Pues España para nosotros es un país muy importante, descuidado por nuestra parte, y eso se lo digo yo como fui ministro de Asuntos Exteriores, el que estableció relaciones con España y abrió la primera embajada de Macedonia en España. Por razones políticas internas, la democracia genera estas diferencias y es normal y es bueno que las haya. Por un periodo demasiado largo, nuestras relaciones con España no eran una prioridad. Entonces yo ya de jubilado
decidí activarme de nuevo y venir a España para establecer este lazo. Porque lo importante para un país que aspira a los valores de la Unión Europea, aspira a la inclusión, es extremadamente importante tener un vecino favorable o un sponsor, alguien que lo apoye. Infelizmente, la Unión Europea, que tiene fronteras con nosotros, está compuesta con países que crean más problemas para el proceso de inclusión que soluciones. Por lo tanto, ya que Italia nos apoya, es un país, otro país mediterráneo, estratégicamente en la época cuando yo formaba la posición estratégica de Macedonia, España era el otro vecino mediterráneo que con el que se podían hacer analogías de riqueza de comunidades, de lenguajes, de culturas. Muchas similitudes. Mucha. Y además los problemas que nosotros y España ha tenido con la penetración terrorista, los problemas del fundamentalismo islámico, somos las puertas de entrada. Entonces, para mí en aquella época, cuando establecí las relaciones, España era el socio más importante en el proceso de integración a la Unión Europea y en la OTAN. Y lo hicimos. En este momento España y Macedonia, eso no se conoce mucho porque es un asunto que es así, tenemos lazos estrechísimos en la OTAN. O sea, nuestras Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas de España colaboran como si fuéramos miembros de la OTAN nosotros. Intercambiamos experiencia, ayuda, luchamos juntos en las frentes contra el terrorismo y el Islam radical, a pesar de que tenemos una cultura que la cuidamos, tanto ustedes cuanto nosotros, que es muy diferente de lo que se nos presenta ahora con el terrorismo y con toda esta agresión, pero en esta lucha estamos junto con España. Tenemos lazos estrechos y me jacto de eso porque fue resultado de aquella idea de que España es nuestro vecino a pesar de la distancia. Ahora, acepté a regresar, activarme y venir a Madrid para poder empujar un poco la parte política. España tiene una posición muy neutral frente a los procesos de Macedonia, de adhesión, no por nada, sino por quedarse fiel a los documentos de la Unión Europea, la Declaración de Lisboa y otros documentos parecidos. Nosotros no queremos que España salga de esta su posición de respeto a lo asumido, sino que ya en el Consejo donde se toman las decisiones estaría un poco a favor de tratar de convencer a su socio Grecia de que es una cuestión estratégica de la Unión Europea y terminar el proceso. proceso. Podría beneficiar a Grecia, ahora que está ahí también. Definitivamente, fíjense ustedes, nosotros como estados no nos reconocemos. Grecia no quiere reconocer a nuestro estado. Tenemos un acuerdo interim que garantiza una especie de relaciones. No tenemos embajadas, tenemos misiones de comunicación, pero económicamente, en este momento de crisis de Grecia, son las empresas de inversión y bancos de inversión griega en mi país que están salvando la economía de Grecia del Norte. 3 bancos nuestros son propiedad griega y si no fuera por estos 3 bancos, los 3 bancos más grandes de Grecia estarían en problemas de bancarrota. El Banco Nacional, el Alfa y hay un otro que no me acuerdo el nombre en este momento. Entonces, una buena parte de nuestra industria es inversión griega y si no fuera por esta inversión, muchas de las empresas de las que invirtieron en Macedonia se encontrarían en graves problemas. Además de eso, nosotros gastamos mucho dinero turísticamente hablando en el norte de Grecia, alrededor de Salónica, a tal punto que hasta el alcalde de Salónica, que es griego, reconoce la existencia y lo dice públicamente de la República de Macedonia
porque dice, la economía de este estado vecino y sus ciudadanos están salvando a mi ciudad Salónica de la crisis que compadecen todas las demás ciudades grandes. Es una realidad. Por lo tanto, si puede funcionar a nivel económico y a nivel personal, todos nosotros tenemos familias, tenemos amigos, tenemos gente con la que nos conocemos. No, es eso, pues, fuimos parte de un mismo imperio. 550 años. Bueno, pues esto no se olvida en 90. Veo que está ahí el quid de la cuestión. Entonces ya ahí el problema. Se puede resolver. Lo único que queda ahora es la política, y cuando una crisis tiene la profundidad de la griega, a los políticos no les resta nada sino el nacionalismo como oferta para atraer votos. Y en Grecia crece un fascismo. La Aurora Dorada es una agrupación fascista que quiere expulsar a todo extranjero, que además quiere disciplinar a los griegos. Se convirtió en el tercer partido en Grecia. Por lo tanto, el primer ministro, por más que quiera, no puede entrar en compromisos que pondrían en peligro su posición política, la neodemocracia y a Andoni Samaras. Pues bueno, veremos cómo se soluciona este problema, que está un poco estancado para que Macedonia pueda entrar a formar parte de la Unión Europea. Slobodan, me gustaría haber hablado con usted también de que usted ha sido periodista, ha sido corresponsal. A ver si tenemos otra ocasión para poder hablar de cómo cubrió usted el golpe de Pinochet en Chile, de cómo cubrió la guerra de Angola, de cómo ha sido también su vida como periodista, que a mí personalmente como periodista también me interesaba. Muy brevemente, me tocó la peor parte del siglo XX. Como profesional vi todo lo que uno en una vida no debería de haber visto. Sufrí muchas cosas, pero hasta fui preso por un momento en Chile. Me expulsaron como persona non grata, y esto era el inicio de mi carrera. Pero es otra larga historia. Pues, en otra ocasión, ojalá. Gracias. Slobodan Txasule, embajador de la República de Macedonia aquí en España. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes.